¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren muy bien. Me agrada decirles que en el video de hoy tenemos a un invitado especial, el cual nos complacerá con uno de sus fascinantes relatos. Se trata ni más ni menos que de Relatos de Horror, un gran colega al cual agradezco mucho su colaboración con nosotros. Te quiero invitar a que si aún no has pasado por su canal, lo hagas y te suscribas a este. En la descripción de este video te voy a dejar el enlace. De antemano muchas gracias y espero sea de su agrado. El Nahual de Pie del Cerro. Historia escrita por Chemo San Juan, basada en hechos reales de la señora Neri Tolentino. Si te gusta leer historias de terror, te invito a que visites su blog en Facebook. Ahí puedes encontrar más de 200 aterradoras historias. En la descripción del video te voy a dejar también el enlace. Hija, por favor, ten cuidado. Por ahí anda esa bestia. Presiento que no anda muy lejos. ¿Notas ese olor a tortilla quemada? Pues ese olor es el que ellos desprenden cuando se transforman, y este monstruo no parará hasta robarte, hija. Tengo mucho miedo. Yo ya estoy muy viejo y cansado. No sé cómo podré defenderte. Estas fueron las últimas palabras de mi viejo abuelo, días antes de su fatídica muerte, que por cierto, al recordar esto se me enchina la piel. Nosotros éramos gente humilde, pero trabajadora, del pueblo de Pie del Cerro perteneciente al municipio de San Bartolo Tututepec, esto en la sierra del estado de Hidalgo, México. A veces no teníamos lo suficiente para comer, y la vida ahí era muy dura, pero no importaba, ya que solo el flojo era el que se moría de hambre, y nosotros como sea trabajando, conseguíamos algo que comer. Vivíamos todos juntos ahí, mis 2 hijos y yo junto al abuelo. Era madre soltera, pero eso no importaba, ya que a como diera lugar, sacaba a mi familia adelante. Esto a pesar de la insistencia de don Lucio Cabañas, un importante carnicero del pueblo y uno de los hombres más adinerados del lugar. Ese señor me daba mucho miedo, ya que siempre me decía que aunque yo no lo aceptara, algún día él terminaría robándome. Teniendo fama de que lograba lo que se proponía, el miedo que tenía aumentaba más. El señor Lucio siempre traía fajos de billetes en su pantalón, siempre alhajado con cadenas de oro, bien vestido, y en su casa caballos finos e innumerables terrenos con huertas o sembradíos de café. Lo raro de todo esto es que nunca le conocí familia, y menos hijos. A mis escasos 17 años no me interesaba en lo absoluto, solo le tenía miedo por lo que la gente decía de él, ya que por todos era bien sabido que tenía pacto con el innombrable. Este ser del infierno le otorgó el poder de convertirse en una bestia infrahumana, capaz de transformarse en cualquier animal, para así en las noches poder robar animales tan grandes como reses, puercos y caballos. De ahí vender la carne, logrando amasar una gran fortuna. Pero lo curioso de esto es que nada fue gratis para él, ya que el último domingo de cada mes tenía que hacer un ritual en el Cerro Negro donde los rumores decían que hacía sacrificios para su padre el demonio con sangre humana, posiblemente de alguna persona que él mismo mataba y en especial que fuera mujer, porque este ritual tenía que ser en día domingo, pues fue el día que Cristo resucitó y era el 7º día sagrado por Dios, utilizado para la misa católica. En todo el ritual participaban las aberrantes brujas chupaniños de Cerro Negro. Mi vida era normal, hasta que cierto día, yo trabajaba con mi viejo abuelo en el campo cosechando los sembradíos de maíz y frijol que teníamos. De ahí regresaba ya tarde para cuidar a mis 2 hijos, y al caminar entre las milpas y árboles, siempre notaba que era observada o seguida por algo o por alguien que se escondía entre lo oscuro de las sombras. Cierta tarde, ya de camino a la casa, al oscurecer, de entre unos cerros salió un extraño jinete vestido de negro, el cual montaba un caballo tan oscuro como la misma noche. Me saludó cortésmente, mencionando mi nombre. Exclamó: «Buenas noches, Neri. ¿A dónde vas? ¿Y por qué tan sola?». Yo sin levantar la mirada reaccioné contestándole: «Buenas noches. Voy de regreso a mi casa, y no estoy sola. Dios siempre está conmigo». En aquel momento el caballo relinchó y mugió como si le hubieran acertado un golpe.
De la misma manera en aquel momento fue cuando levanté la mirada, pudiendo ver que ese jinete era muy bello. Él era blanco, de cara muy fina, vestimenta muy elegante y con joyas bastante ostentosas, al igual que muy hermosas. Pero algo no andaba bien. Sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo al decirme: mi hijo Lucio te ofrece casa y todo lo que jamás tendrás en tu vida. Él es un hombre solo, y créeme, esta oportunidad muchas ya la quisieran. ¿Por qué tú lo desprecias? Él puede tener a la mujer que quiera, pero te quiere a ti, y no descansará hasta obtener tu amor cueste lo que cueste, pues yo su padre soy dueño de estas tierras, valles y bosques. Con todo este poder no me será difícil ayudarlo a conseguir lo que mi hijo anhele y quiera. En ese momento yo muy asustada comprendí que ese señor no era nada bueno. Como pude sacando fuerzas de mi interior le dije: solo Dios Padre sabe mi destino, es a Él únicamente al que mi vida y alma pertenece. Él dispondrá de esta si en pecado estoy. Antes de terminar de decir esto, este extraño jinete se perdió entre los árboles, dejando a su huida un imponente olor a azufre que quedó entre las hierbas impregnado al igual que en el bosque. Esa noche, ya como pude, llegué a mi pobre casa a contarle al viejo abuelo, quien me dijo que esa persona que se cruzó en mi camino no era para nada buena, que yo estaba marcada para ser robada por este nahual, pero yo no lo permitiría. Antes que nada estaban mis hijos y no les sería fácil esto. El día que mi abuelo murió fue ya de vejez. Ese día al velorio acudió mucha gente, entre ellos también estaba don Lucio, el carnicero, quien por cierto se hizo cargo de los gastos del funeral, mandando empleados suyos a comprar lo necesario para el velorio. Pero él no entró a mi humilde casa, raramente se quedó en el patio, y no supe ni cómo ahí también se encontraba este extraño y misterioso jinete. Al día de hoy, sé que era su padre pero de secta, y el culpable del don que ese terrible hombre poseía, al convertirse en una bestia para robar a otros animales, al igual que también a mujeres. Mucha gente del pueblo ya sabía lo que eran. Temerosos y nerviosos se encontraban esa noche, pero el dolor de perder a mi abuelo me restaba fuerzas para pensar en ese momento. Ni supe a qué horas estos demonios se marcharon, y continuamos rezando por el alma de mi viejo abuelo hasta el amanecer. Así pasaron los días, hasta que una noche a eso de las 3 de la madrugada, los perros temerosos aullaban y los animales que tenía yo en el establo como caballos estaban nerviosos e inquietos, como presintiendo que algo malo estaba a punto de suceder. Casi trataban de salir corriendo de aquel lugar, pues el miedo invadía el ambiente por completo. Esa misma noche, como a las 3:15 de la madrugada, algo grande se presentó a mi humilde casa. Y digo grande porque no cabía en los pobres cuartos. No era un invitado por mí, pues lanzaba gritos y alaridos como si se tratara de una bestia que invadía mi hogar. El extraño olor a tortilla quemada se sentía en ese momento, tal como mi abuelo me lo hizo saber. Yo tenía miedo, estaba temblando sin saber qué hacer, pues era muy bajita de estatura, por lo tanto no tenía mucha fuerza, y sabía que si esa bestia lograba entrar a mi recámara, este sería mi fin. Posiblemente acabaría con la vida de mis hijos también. Estaba enterada que a un nahual no le gustaban las mujeres con hijos, y yo defendería a los míos con mi propia vida. Cuando a punto estaba de derrumbar la puerta de mi recámara, y pensando sería nuestro fin, mi fiel perro Solovino se le lanzaba fieramente, mordiéndole el hombro evitando que éste entrara a la recámara, pero solo alcancé a distinguir cómo esta bestia lo destrozaba y le arrancaba de un golpe la cabeza. Enseguida le mutilaba el cuerpo a mi perro, y ahí comprendí que si no actuaba rápidamente, ese sería posiblemente nuestro destino también. En aquel instante recordé que mi abuelo antes de morir tenía un machete curado, especialmente preparado para lograr detener a este monstruo, ya que estaba bendito y tenía la oración para bajar o tumbar a una bruja o nahual. Pero esto no sería nada fácil, ya que se requería de la fuerza de un hombre para poner fin a este nahual, pues el viejo sabía que esto pasaría, dejando el arma bendita en espera de que se llegara el día marcado. Como pude tomé el machete, lo persiné en el nombre de Dios Padre y le dije así: Dios mío,
Padre mío, si este es mi destino, lo acepto, pero por favor no permitas que mi alma y la de mis hijos se condenen al infierno. Por favor permíteme que estén a salvo de este nahual. Pero no terminé de decir mi oración, porque una gran garra de afiladas uñas estaba destrozando la puerta de madera. En ese momento, por entre un agujero, logré meter el machete que era casi de mi tamaño. Al mismo instante que este ser aterrador empujó la puerta, con la misma fuerza quedó atravesado por el filo del machete, lanzando un alarido que jamás olvidaré, logrando casi despertar a medio pueblo, temerosos de lo que también presentían. La poca luz de la luna que esa noche entraba por mi casa ya destruida, permitió ver a ese animal, que era mitad humano, mitad lobo. Era como aparecen en las películas de terror, pero este era 100% real, y mis hijos mudos de miedo estaban abajo de la cama, esperando en qué momento terminaba también con mi vida. Gracias a Dios y a mi abuelo que me dejó esa protección, esto no le fue muy fácil. En minutos y mal herido, esta bestia salió huyendo por el bosque hasta perderse en su interior. Así fue donde casi volví a nacer, y di gracias a Dios Padre Todopoderoso, que aún vivo para contarlo. Esa mañana, al escuchar el cantar de los gallos, supe que estábamos a salvo. Corrí a la iglesia del pueblo a pedir ayuda al Padre, pero ahí no había nadie. Regresé como pude a lo que quedaba en mi pobre casa. La gente no daba crédito de lo que esa noche ocurrió en mi casa, y por ser pueblo chico la noticia se hizo reguero de pólvora. Antes del mediodía, había noticias que el poderoso carnicero, el señor Lucio Cabañas, estaba muerto. Decían que se metieron a robarle su dinero y murió macheteado, pero parte de eso solo era verdad. Lo que no dijeron era que este ser inmundo era un auténtico y real nahual pactado. Ya estaban iniciando los preparativos para su funeral. Yo tenía mucho miedo. Como pude, junté las pocas cosas que tenía. Con mis 2 hijos me marché del pueblo hacia el Estado de México. Por otras personas supe que a ese velorio no invitaron a nadie, que solo estuvo presente el misterioso charro negro del caballo impresionante y decenas de brujas pactadas que le lloraron esa noche. Y antes del amanecer, se llevaron el cadáver del nahual del pueblo Pie del Cerro, al famoso carnicero. Cuentan que lo enterraron entre las montañas, que el funeral de esta bestia duró varios días y que juraron vengarse. Es por eso que a pesar de que ya pasaron más de 18 años desde aquel evento, yo jamás regresé a ese pueblo que me vio nacer, y al día de hoy cuido y amo a mis hijos. Juré ante mi Dios Padre que si esa bestia volvía a nacer, yo lo volvería a matar. El estado de Hidalgo es un lugar con múltiples historias y eventos de terror. Al día de hoy, en estas fechas de carnavales, es cuando estos relatos se hacen presentes, y créanme, no estamos solos. Ahí en esos lugares se esconden extrañas criaturas con las que de día puedes convivir, pero que por las noches debemos escondernos de ellas. Villancico. Relato basado en una experiencia anónima. Escrita y adaptada por Tenebris para relatos de horror. Desde hace algún tiempo soy un fiel seguidor del canal. Me han atrapado las historias que aquí cuentan, así también con el estilo narrativo con el que nos la hacen llegar. Estos atributos de alguna manera me han motivado a compartir la experiencia que escucharán a continuación, la cual ocurrió en septiembre del año 2012. Antes de entrar de lleno a la experiencia, me gustaría compartir con ustedes un poco de información sobre mi vida personal. Soy oriundo de México, aunque gran parte de mi vida radiqué en los Estados Unidos. En el 2002 fui enviado a Irak a cumplir con mi servicio militar y estuve ahí hasta el 2007. Después de aquellos 5 años de servicio fui dado de baja con honores, pues aunque les resulte difícil de creer, estuve en la campaña donde encontraron a Saddam Hussein. En fin, mi historia no tiene mucho que ver con los horrores de la guerra. Como mencioné, en marzo del 2007 volví a mi casa en Estados Unidos. Quizá algunos hayan escuchado sobre las secuelas que permanecen en los que han tenido el infortunio de vivir este tipo de acontecimientos. Y por mi parte puedo asegurarles que es verdad. Para serles sincero, mi salud mental estaba completamente deshecha, y lo que más deseaba era un poco de tranquilidad.
No logré adaptarme a la nueva vida que llevaba y pasado un año hablé con mis padres que cuentan con una propiedad en la Ciudad de México. Esta casa es muy especial para mí ya que en ella pasé los mejores años de mi niñez. Les expliqué la situación a lujo de detalle y en diciembre del 2008 yo estaba volando con rumbo a la casa, la cual esperaba me brindara la paz y la tranquilidad que tanto anhelaba en mi vida. Por fortuna el traslado ocurrió sin contratiempos. La casa era de 3 niveles y para sacar el mayor provecho posible fue convertida en departamento. En las plantas bajas viven unos primos con sus respectivas familias, pero el tercer nivel se encontraba deshabitado así que llegué yo. El inmueble se ubica frente a una iglesia la cual por cierto carga con una reputación algo dudosa, ya que se comenta ocurren cosas bastante extrañas en el campanario, aunque no voy a ahondar en los pormenores. La noche del 29 de septiembre del 2012 fue especialmente calurosa para la época del año, y estando en el tercer piso el bochorno se hacía más insoportable. Me terminé despertando bañado en sudor y mi primer movimiento fue voltear hacia el reloj del buró que marcaba las 2:45 de la madrugada. Me levanté y abrí la puerta corrediza que daba directamente a una terraza pequeña. Me quedé un rato ahí intentando refrescarme con un tenue aire nocturno. En medio del silencio me percaté de unos murmullos parecidos a la voz de un niño pequeño, tal vez no mayor a unos 6 años de edad. No le di mucha importancia a esto y me encaminé hacia el baño para mojarme la cabeza y el cuerpo. Acto seguido volví al cuarto y me quedé sentado en la cama pensando si prendía la televisión. Intentaba reconciliar el sueño, quedarme acostado esperando que llegara solo. En esas estaba cuando volví a escuchar algo. Era el mismo murmullo de antes. Esta vez fue un poco más audible y puse toda mi atención para escuchar qué era lo que este niño pequeño estaba diciendo. Así fue que pude entender algunas palabras. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos a su humilde zurrón el Redentor. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Cuando escuché el villancico no pude evitar sonreír con ternura y pensé, ¿qué clase de niño está despierto a las 3 de la mañana para entonar un canto navideño y en septiembre? Reflexionando eso me tomé una cajetilla de cigarros del buró y me encaminé a la terraza para fumar. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, señor, mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropopompón, ropopompón. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Ya en la terraza busqué con la mirada al infante del cual provenía tan bello canto y que ponía una sincera sonrisa en mi cara. Me había despertado bastante curiosidad más que otra cosa. La calle estaba vacía y solo la luz amarilla de las lámparas se veían en conjunto con los autos. El silencio únicamente era interrumpido por aquel leve pero claro sonido de esa pequeña voz entonando el villancico. Entonces alcancé a notar un leve movimiento en los árboles de la iglesia. Cabe mencionar que el árbol es bastante grande y cuenta con varias palmeras y un árbol de pirul, pero con uno grande en el centro que la gente le llama alcanfor. Era precisamente en ese árbol donde alcancé a distinguir el movimiento y me quedé inmóvil fijando mi vista en las ramas. El camino que lleva a Belén voy marchando con mi viejo tambor. Se escuchó y el movimiento se hizo más visible. Casi como si lo que estuviera ahí quisiera acercarse a la entrada o simplemente ser notado. Y así de repente de un salto cayó enfrente de la puerta de la iglesia. Aquel ser tiene una apariencia blanca de un color similar al de las estatuas de mármol. Caminó muy lento hacia las puertas de madera de la iglesia. Su cabello era de color plata que parecía brillar bajo la sutil luz de la luna. Casi frente a las puertas de madera estiró su mano blanca como haciendo la ademán de abrir. En ese momento noté que tenía unas manos grandes y plegadas dando el efecto de una túnica que arrastraba detrás de sí. Cuando las puertas se abrieron, el ser desplegó las alas y pude darme cuenta que estaban hechas de una membrana delgada, y contaba también con unos espolones gigantescos. ¿Cómo explicarles? Sus alas eran bastante similares a las de un murciélago negro, y estas contrastaban notablemente con la vestimenta y la apariencia de aquella entidad. Su ronco acento es un canto de amor al Redentor, al Redentor. Siguió cantando con aquella voz tan dulce e inocente que no concordaba en absoluto con su apariencia. Cuando Dios me vio tocando ante él me sonrió. Al terminar la canción volteó hacia mí y pude ver el rostro con facciones casi perfectas,
Tenía los ojos vacíos y una boca fina llena de dientes que se asemejaban a un cuchillo bien afilado. Dando letazos se posó sobre la barda de la iglesia cuando se detuvo una ráfaga de aire y llegó hasta mí trayendo hasta mi nariz un olor putrefacto que casi me provoca el vómito. Fue un olor familiar que yo conocía bastante bien. Era el aroma de la carne putrefacta que despiden los cuerpos que han estado demasiado tiempo bajo el sol. Esa criatura seguía mirándome como esperando algo, tal vez alguna reacción de mi parte o no sé. De cualquier forma yo tampoco podía dejar de mirarlo, ya que mis años de entrenamiento me sirvieron para permanecer en alerta en situaciones de peligro, y eso era lo que aquella cosa representó para mí, una amenaza más que miedo a lo desconocido. Los minutos que nos miramos me parecieron eternos hasta que de la nada dijo con una voz cavernosa y profunda: «Espero que hayas disfrutado la canción tanto como yo». Acto seguido levantó la cara hacia el cielo y cerró sus cuencas. Extendió sus blanquísimas manos hacia los lados como formando una cruz y levantó el vuelo. Se hizo un remolino con la carrasca del patio de la iglesia, y yo seguí con la vista aquella escena hasta que eso se perdió entre las nubes con un destello de luz muy brillante. Fui incapaz de moverme y me quedé en silencio hasta que los primeros rayos del sol me sacaron de mi letargo. Desde entonces, cada que escucho ese villancico me provoca un escalofrío al recordar inmediatamente aquella extraña experiencia. Villancico, relato basado en una experiencia anónima. Escrita y adaptada por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Mi abuela la bruja. Es una historia basada en hechos reales, enviada por el joven Carlos Rivera desde la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México. Esta historia le ocurrió a uno de mis mejores amigos un año atrás, en la colonia Olmos de la ciudad donde nacimos, Reynosa, Tamaulipas. Mi amigo, como todo joven, tenía amistad con muchos otros jóvenes de la cuadra, los cuales todas las tardes se reunían a hacer sus convivios, en los que jugaban y bromeaban un poco. En el lugar donde hacían su reunión, a unas casas de ahí se encontraba la casa de una señora que tenía fama de ser bruja. Esto se rumoraba en la colonia, pues ella era muy apartada de todos, no tenía amistad con nadie de sus vecinos, pero ella era muy respetuosa al igual que tranquila con ellos, y todos de la misma manera la respetaban a ella. O tal vez por la fama de ser bruja es que hasta le temían. Uno de los muchachos que se juntaba con ellos era nieto de esta señora bruja, pero no la quería, mucho menos la respetaba, y cada que la veía pasar por la calle donde estaban, le decía una serie de injurias faltándole al respeto. A veces le gritaba que por qué no se había muerto ya, y demás tonterías, a lo que aquella señora simplemente lo ignoraba. Hasta que se llegó el día que ya la tenía muy fastidiada y decidió enfrentarlo. Se le acercó muy molesta diciéndole: «Mira, niño malcriado, ya me tienes cansada. Cada vez que paso me dices groserías. Síguele con tu mala actitud. Un día de estos te daré un buen escarmiento para que aprendas a respetarme». A lo que el nieto, ni tarde ni perezoso, muy envalentonado, siguió diciéndole de malas palabras, aún más subidas de tono, como queriendo quedar bien con todos nosotros. Pero eso no nos pareció nada gracioso y se lo dijimos: «Mira, Juan, deberías de respetar mejor a tu abuela. Sea lo que sea, es de tu familia. Ya déjala en paz, por favor». Pero la verdad es que muy poco le importó el consejo, pues él seguía en lo mismo, hasta que un día ya por la tarde, casi oscurecía, serían como eso de las 7, vimos todos a un pájaro enorme que, sin mentir, era parecido como a un guajolote, hasta podría decir que aún más grande. Se abalanzó hacia nosotros, saliendo todos corriendo despavoridos del miedo y gritando. A lo lejos pudimos observar aterrados cómo aquel animal traía a Juan en el suelo, atacándolo a picotazos y arañazos por todo el cuerpo. Este ya estaba todo bañado en sangre. Daba horribles gritos de dolor pidiendo perdón a su abuela, y en su desesperación le decía: «Abuelita chula, ya no te vuelvo a decir groserías, nunca más, pero por favor, ya déjame en paz, no me lastimes más». Lloraba como un niño, hasta que de un momento a otro, el ataque de este horrible animal se detuvo, saliendo volando dejándolo mal herido, pero con una gran lección de por vida.
Al otro día, estando reunidos todos pero sin Juan ahora, pues éste se encontraba en su casa reposando las heridas, que aunque no fueron graves, sí lo mantenían convaleciente. Vimos cómo venía de nuevo aquella viejita hacia nosotros, quedándonos todos mirando entre sí, y nos dijo: ¿Vieron, muchachos, lo que le pasó al muchacho malcriado de mi nieto? Yo no lo niego, la verdad es que soy una bruja. Ese pájaro enorme era yo. Solo quise darle un escarmiento al canijo a ver si así aprende a respetar a su abuela, pero nosotros le respondimos: ¿y qué culpa teníamos nosotros, doña Mari? Nos metió un buen susto anoche. Ahora todos le tenemos miedo. A lo que ella muy tranquilamente nos contestó: contra ustedes no tengo nada, yo solo lo ataqué a él. No me tengan miedo. Mientras ustedes no se metan conmigo, yo tampoco lo haré con ustedes. Y sin decir más, esa viejecita se marchó a su casa. Gracias por haber escuchado estas 3 historias. Los invito a dejar sus comentarios y así saber sus opiniones acerca de esta colaboración que hemos hecho. No olviden también suscribirse al canal, para que así puedan seguir escuchando y disfrutando de más historias de terror como estas. Historias de terror 100% reales. Hasta pronto.